gracias a los sobrevivientes. Espero no, de pronto fue una masacre. Ayer, bueno, entonces vamos a seguir con esto, vamos a trabajar con gérmenes. Entonces, el objeto siempre son funciones F, en donde estamos trabajando de Rn0, R de clase C infinito. Por favor, sí. Ok. De clase C infinito. Es con esas que estamos trabajando. Toda el álgebra que se construye es una álgebra adecuada para clase C infinito. Clase CR es muy delicado, es casi caso por caso. Digamos, uno de los problemas que tiene uno es cuando uno habla del teorema de la función inversa y del teorema de la función implícita, las funciones que uno consigue, los cambios de coordenadas, son del mismo clase de diferenciabilidad que la función, pero cuando se trata del lema de Morse uno empieza a perder ya diferenciabilidad en el momento en que está haciendo las cuentas, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con cosas de clase C infinito. Entonces, más o menos eso es lo que plantearía tratar de hacer hoy. Entonces, pues ayer lo que hicimos fue describir el comportamiento de funciones a valor real, pero que fueran regulares, dimos una noción de regularidad, y tenemos que, todas son realmente, en ese sentido, son equivalentes entre sí. O sea, bajo un cambio de coordenadas yo puedo cambiar una entre otra, porque en el primer caso, si es el teorema de la función inversa nos dice que son equivalentes a la identidad, y en el caso de las funciones, ¿cómo se llama? De la función implícita, lo que nos está diciendo es que son equivalentes a una proyección, ¿no? Y estudiamos las funciones de Morse, ¿no? Entonces, ahorita lo que nos plantearíamos sería ver el comportamiento de gérmenes de codimensión finita. Y ya cuando empecé a hacer esto, sí siento que fue la locura. Quité la n porque siempre estoy trabajando con Rn y ya me cansé de poner subíndices, ¿no? Entonces, E son los gérmenes de funciones suaves definidas en una vecindad del origen. M es el ideal maximal en los elementos de N, que son los elementos de M que se anulan en el origen. Ese es un ideal maximal, el único que tiene N. Luego tengo MK, que es el ideal de los elementos de E que se anulan junto con todas sus derivadas de orden N-1 en el origen. K-1. JK es el espacio de polinomios de grado menor o igual que K. Son polinomios en n variables. Digamos que es el espacio el espacio de los polinomios de Taylor de las funciones, de los polinomios de Taylor de orden K, de las funciones en En. Eso es JK. Y tenemos una proyección natural, que es la que estábamos diciendo, que a E lo manda en JK y a cada elemento de E le asocia su polinomio de Taylor. Sabemos que eso está bien determinado porque como las funciones, cualquier elemento de la clase de F tiene las mismas derivadas en el origen que F. Y quiero ver qué quiere decir. Entonces decimos que dos gérmenes son equivalentes si difieren por un cambio de coordenadas, y estamos tomando coordenadas en el dominio. Cuando se trata de funciones de Rn en Rm, como ya lo debieron estar viendo con el profesor Nuño, sí necesitamos hacer tanto cambios en el dominio como en el contradominio, pero para funciones de R no es necesario, solamente en el dominio es suficiente, ¿no? Y entonces definimos, ¿qué quiere hacer eso? Entonces quiere decir que son equivalentes si uno tiene una función phi, digamos de Rn en Rn, que sea un difiomorfismo. Y entonces uno querría que F compuesto con phi sea igual a F. Eso es lo que quiere decir que F es equivalente con phi. No, pero como estos son gérmenes, entonces yo no necesito que esté definido allí en todos lados. Entonces basta con que estén definidas acá y vamos a preservar el origen.
Vamos a preservar el origen y entonces son igual gérmenes de funciones, dos son equivalentes para si todas coinciden en una vecindad del origen, ¿de acuerdo? Y entonces luego tenemos estas de acá, pero entonces yo quiero hacer esta composición, ¿no? Si yo entonces necesito tener aquí también una noción, digamos, de germen, que me mande gérmenes en gérmenes. Entonces, lo que me garantiza que estén en gérmenes es que yo voy a decir que dos de estas, todos son equivalentes, ¿sí? ¿No? Y entonces, ahora, si yo tomo estas de acá forman un grupo con la composición, y lo que voy a decir es que son equivalentes si esto va a ser la identidad. Entonces, 1 parte LL va a ser este conjunto de esa cosa partido la relación de equivalencia, ¿no? Entonces, fíjense, una de las cosas que uno tiene acá, no es esto, ¿verdad? Voy a ponerla con, voy a poner para acá, esto es lo que voy a hacer, esto es de la identidad, perdón. Y entonces esto es lo que voy a definir, LK va a ser justamente estos gérmenes que yo tengo acá, para que quedarme bien en las cosas que estamos. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo? Tendríamos entonces, ¿quién va a ser LK? Entonces, LK va a ser gérmenes, pero entonces lo que voy a obtener acá es que van a ser JK, son polinomios. ¿Y qué es lo que queremos de los polinomios? Para que sea una cosa de acá, queremos que la derivada de phi en 0 es isomorfismo. No necesitamos sino esto, ¿sí? Entonces, esto va a ser un grupo, porque si esta derivada de phi es un isomorfismo, entonces el teorema de la función inversa me dice que va a ser un isomorfismo local, y como todo es local, eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces tenemos esto de acá, y tenemos que LK es un grupo. Es un grupo. Y lo que nos permite que sea un grupo es el teorema, es la regla de la cadena, al fin y al cabo, ¿no? Lo que uno sabe es que es la composición de desarrollos limitados. Entonces, uno sabe que JK de phi compuesto psi es JK de phi punto JK de psi, donde esta multiplicación que es, dice, tomo el polinomio asociado a phi en el origen, lo multiplico como un polinomio de phi en el origen y luego corto todas las cosas que sean mayores que k. Entonces, en los teoremas de desarrollo limitado nos dice que este polinomio de acá es esto de acá. Entonces, tenemos estas cosas que yo digo arriba y abajo. Entonces, uno tiene E y entonces aquí abajo vamos a tener todos los JK. Entonces tengo los JK y yo puedo definir acá en L que va a ir en E, y entonces que aquí pues sí, F phi lo voy a mandar en F compuesto phi y todo se porta muy bien, y acá voy a tener JK de F por JK de phi, y esto está en JK, acá es lo que tengo, acá voy a tener JK que va a ser JK de F, JK de psi, LK, y todo esto contra. Entonces aquí tengo yo JK cruz JK, y aquí tenemos JK. Entonces,
Vemos que este de acá es un grupo que está contenido, LK, es un grupo contenido en JK, con comillas, claro, todo se hace con comillas. Eso quiere decir, las comillas quiere decir que son polinomios de orden K, pero son con n coordenadas, de orden K. Y este de acá es un abierto de este. Es un abierto de este porque lo único que necesito es que la derivada en el origen no sea cero. Eso es un determinante distinto de cero. Y entonces tenemos que, esto pues sí, entonces es un grupo de Lie. Y lo que podemos decir es, quiero ver ahorita las cosas de grupos de Lie en este contexto, pero entonces déjenme un poquito, voy a hacer esto. Y entonces esto es este. Y entonces vamos a trabajar con grupos de Lie. Entonces, ¿qué es un grupo de Lie? Un grupo de Lie es un grupo que además tiene una estructura de variedad diferencial y que con la estructura de variedad diferencial que uno tiene en G, las operaciones del grupo son suaves. Son suaves. Y lo que uno tiene, no hay ningún especialista en grupos de Lie aquí. Voy a hacer una observación, voy a ser excéntrica en mis definiciones de Lie, porque entonces tengo acciones a derecha y acciones a izquierda y yo las estoy confundiendo todas porque realmente creo que ahorita no vale la pena sufrir tanto. Y entonces voy a decir que el álgebra de Lie asociada al grupo, entonces tenemos el grupo G, entonces es una variedad y entonces uno puede ver el álgebra de Lie como el espacio tangente a la variedad en el elemento neutro. Entonces podemos ver esto así. ¿Cómo? ¿Cómo? Digo, la operación es el bracket. La operación es el bracket. Es el bracket, sí. X aplicado a Y, F menos Y aplicado a XF, ¿no? Pero entonces el espacio, entonces tenemos esto de acá, por eso digo que estoy haciendo excéntrica. Y tenemos que podemos, si uno tiene una variedad M y un grupo de Lie, entonces uno define que el grupo está actuando sobre la variedad cuando uno tiene una cosa de este estilo y dice que es una acción si M por E es M y M por G prima es M GG'. Entonces, cosas que suceden acá tenemos entonces operaciones, una operación que para cada elemento de G, tengo la operación que a G' lo manda en G', que es multiplicación a izquierda, la multiplicación a izquierda, y esta multiplicación a izquierda, este es un automorfismo del grupo, y manda al origen, uno puede decir L de G en G' es G por G', y entonces LG de E es G, y entonces yo creo que ese no lo escriben ustedes así, le ponen L sub G estrellita N, pero bueno, entonces para cada H en G uno puede definir la derivada de LE en 0, la derivada de LE en 0 va del espacio tangente a en 0 no es 0, sí, en 0 aquí es E, de E en 0 va de E a derivada de E, de L sub G, y le puse 0 en E, va a ir a T sub G de G, y entonces cualquier elemento que yo tenga acá, sub G de E, evaluado en H. Y este es un campo vectorial. Entonces, como es un campo vectorial, uno tiene la posibilidad de definir para este campo vectorial un flujo.
el flujo del campo vectorial. Y dada la manera como de las propiedades de los grupos de Lie, el flujo va a estar definido para todo valor de R. Entonces el flujo va a ir de R cruz G en G, que AT G lo anda en gamma de TG, que satisface esta, que esta es la curva que pasa, que cuando t vale 0 está en G y la velocidad es la derivada de L en gamma de T G de E en H. Se ve muy chistoso, pero está definido sobre todo esto. Pero entonces, esto de acá, entonces uno se define la aplicación exponencial del grupo. Exponencial de H es gamma de 1. Tengo que poner cuál es el que quiero. Exponencial de aquí. ¿Qué fue lo que puse? Ay. Es gamma de 1. Es gamma de 1. Ya H es un vector, H, sí. H es este. Ah, ok. H es una derivación, si uno lo ve como derivaciones al álgebra de Lie, o el espacio tangente si uno lo ve de esta manera, y lo que uno consigue es que esta aplicación exponencial de TH es una curva en G, esta curva en G, gamma de 0 es el elemento neutro y gamma prima de 0 es H. Entonces, esto hace, esta aplicación verdaderamente tiene casi toda la geometría del grupo de Lie. Y parte de la importancia de hacer esto de acá es que lo que uno tiene entonces es que el espacio tangente en G, de G es la derivada de LG n. Uno tiene esto de acá, tiene esta parte de acá. Entonces, si yo ya sé quién es este espacio, entonces yo ya sé quién es lo otro. Otra de las cosas que sucede entonces es que cada vez que uno tiene esta construcción, uno lo que tiene son isomorfismos. Tiene, digamos, si uno fija T, cuando uno fija T, gamma sub T, es una cosa que va a ir de G en G, que va a ser un difeomorfismo, van a ser difeomorfismos. Entonces, ahorita en este momento lo que tengo es cómo calcular las cosas aquí abajo, porque las cosas aquí abajo son muy simples. Entonces ahora queremos ver un poco lo que está sucediendo también arriba, ¿no? Entonces, es esto. Entonces, lo que necesitamos ahorita, y una de las cosas que tenemos es, entonces, si yo tengo una acción, cuando uno tiene una acción, M cruz G en G, uno puede hablar de la órbita de M, y entonces es mg cuando G está en G, y uno de los objetivos es calcular M, claramente es un elemento de esto, poder determinar quién es la órbita de acá, ¿no? Y entonces lo que uno tiene, las órbitas de esto son subvariedades inmersas, o sea, no son subvariedades
porque la topología de la subvariedad no necesariamente es la topología del espacio ambiente, como pasa con el flujo irracional en el toro, pero sí son, localmente son subvariedades, ¿no? Y el espacio tangente va a ser dado por todos los vectores de esa forma, de esto acá cuando H está en G. Entonces eso nos va a permitir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el conjunto de los difeomorfismos, otra vez escribí esa tontería allí. Entonces tenemos la relación de equivalencia, podemos trabajar con y lo que tenemos es L de, lo que queremos es caracterizar gamma de F. Entonces decir F es equivalente a G si solamente si G está en gamma de F. Entonces ya. Ok. Ok, entonces voy a trabajar en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos una aplicación, tengo esto LK, entonces LK ya sabemos que son, digamos, JK de Fs, donde es una cosa, que está metido en JK, ahora sí le voy a poner, si ustedes quieren, para ponerlo así n veces. N veces, es un abierto y entonces el espacio tangente, digamos, en la identidad de LK es este mismo de aquí. Pero un elemento de acá es un campo vectorial. Este es un campo vectorial, porque una de las cosas acá para los neuróticos del control es que yo tengo un elemento en JK y entonces es un polinomio de grado K, pero también es una clase de equivalencia, pero también es un elemento de EN, pues porque los polinomios son elementos de N y entonces todo da vueltas, ¿no? Pero entonces tenemos esto de acá, tenemos que esto es un polinomio, esa cosa, y lo que yo quisiera es calcular el espacio tangente de la órbita de JK de F en JK de F, ¿no? Eso es lo que quisiéramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces tenemos, voy a tomar es X, acá voy a tener X, es un campo vectorial, X1, Xn, N, lo podíamos escribir con menos excentricidad. Parcial con respecto a XY. Entonces voy a subir este campo a un campo. Voy a pensar como si este campo no fuera autónomo. Sí, como si es que me confundí con una cosita. ¿Cómo viste que era el tangente de la JK? Porque este es un abierto de este. Entonces el espacio tangente es todo el espacio. Porque es un abierto. Es el J, pero es el JK de los difeomorfismos, ¿no? De cambio de coordenadas. No, acá son los difeomorfismos. Pero entonces, los difeomorfismos, bueno, truncados, es un abierto en el conjunto de estos polinomios. Pero si uno tiene un abierto dentro de un espacio vectorial, el espacio tangente es todo el espacio vectorial. Ok, y entonces estos difeomorfismos son los que identificaste aquí como vectores tangentes o algo así. Y estos acá, entonces aquí esto sería cuando estoy trabajando allí, sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, más o menos. Sí, sí. Entonces voy a pensar un poquito que este no es un campo autónomo y lo voy a autonomizar. Es decir, entonces voy a definir un nuevo campo vectorial. X1, Xn lo voy a convertir en T, en 1, X1, Xn. Este truco funciona también que le gustaría a uno que fuera una técnica, es de verdad fantástico este de acá. Porque entonces, todo esto de acá necesita hacerse ajustes porque
así como las soluciones, aquellas están definidas para todo t, aquí no necesariamente. Pero entonces uno lo que hace es achicar la vecindad del origen lo suficiente como para asegurarme que sí van a estar definidas hasta 1, que es donde yo quiero llegar. Hasta 1 donde uno quiere llegar, ¿no? Entonces uno tiene esto de acá y entonces uno va a tener gamma, el flujo. En el flujo entonces voy a tener S, TX, sí, que es poco excéntrico. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces que gamma de 0 TX es TX y que la derivada de gamma con respecto a T en STX va a ser igual a, voy a poner el vector grandotote, a X en gamma S TX. Esto de acá lo que le dice a uno, entonces yo sé que la primera va a ser 1 y esto entonces me asegura que gamma de STX va a ser S más T, gamma tilde de STX, voy a poner pi, compuesto gamma, ya no me angustio, ¿no? Y entonces uno toma el nuevo, tomamos este campo, S, 0x, este va a ser 0, pi compuesto gamma de S0x. Entonces tenemos que este de acá satisface que gamma de 0, 0x va a ser 0x. Entonces cuando yo hago la proyección, que hago esto de aquí, entonces esto de aquí simplemente me va a quedar x y voy a tener que satisfacen las condiciones, ¿no? Ahora, esto de acá lo que me está permitiendo, entonces supongamos que puedo definir todo el asunto. Entonces lo que yo tengo acá es entonces una curva, tenemos una curva en L. Esto da una curva en L. En L, que a cada T lo mandamos en gamma sub T, que va a ir de Rn0 en Rn0. Entonces yo ya tengo la curva, entonces como tengo la curva en esta, yo puedo utilizar lo que uno tiene de aquel lado y entonces yo lo que quiero calcular, queremos calcular, entonces tenemos, esta es nuestra curva y entonces lo que uno va a tener es JK de F por JK de gamma de T. Esto va a ser una curva en la órbita de J de F acá y vamos a querer la derivada con respecto a T y lo que queremos es evaluar cuando T es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces si uno ve esto de acá, entonces esto de acá es J de F compuesto gamma T, compuesto gamma T, y cuando uno lo ve de esta manera, entonces lo que yo quiero es la derivada con respecto a T de F compuesto, pero si ya tengo gamma de T, ya es la otra grama, no importa la que sea, gamma de T evaluada en 0. Ahora como yo ya sé quiénes son, porque lo encontré de este modo y cuando uno la tiene así, lo que queda es F compuesto gamma tilde en S, y bueno, debe quitar el 0, ¿no? Y la es de la derivada con respecto a S porque lo llamé de esta manera. Y entonces esto es, si yo calculo la derivada, entonces esta derivada y la tengo que evaluar cuando S es igual a 0, la derivada. Entonces esto es la derivada de F evaluada en gamma tilde de 0
0x por la derivada con respecto a S de gamma tilde de S 0x, y esto es la suma desde i igual 1 hasta n de la parcial de f con respecto a x y por x y en x. Y esto de acá, entonces x y en x, la manera como lo estamos haciendo hace que x y en 0 va a ser 0, entonces son elementos de M, y lo que estoy diciendo entonces es que para encontrar el espacio tangente yo tengo que tomar el polinomio de Taylor de este de acá, y lo que nos da entonces es que el espacio tangente a la órbita JK de F de la órbita de JK de F es JK de M por JF. Luego, ¿qué es este de acá? Ok. Entonces, tenemos esto de acá. Entonces, en realidad lo que voy a hacer en lo que sigue es gérmenes de codimensión finita, como dice allí. Entonces es un germen de codimensión finita. Sí, entonces parto E por el ideal jacobiano. Eso en particular es un espacio vectorial, y yo miro cuál es la dimensión como espacio vectorial de eso. Y si eso es finito, entonces uno dice que el germen es un germen de codimensión finita, ¿no? Por ejemplo, en lo que vimos ayer en el teorema de Morse, si uno tiene una función de Morse, J de F es el ideal maximal, y E partido el ideal maximal tiene dimensión 1. Entonces no esa cosa, ¿no? Entonces, y si uno tiene una función, o sea, déjenme nada más, hacemos una cosa de este estilo. Si yo tomo f de xy igual a x cuadrado, entonces no hay manera que ese germen tenga codimensión finita. Porque... Una preguntita, entonces, esta expresión dice esto, ¿verdad? Porque están los... Sí, estos están allí, y esto es el ideal jacobiano. Pero entonces lo que están diciendo es que las x pueden ser cualquier elemento en el ideal M, ¿no? Que puede... Cualquiera, sí, sí. Ya. Sí, porque estamos tomando que J, en realidad estamos poniendo J de esa cosa, pero estamos fijándonos que las cosas estén en 0, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, sí es eso. Entonces, los elementos de esto esta parte de acá es multiplicar las sumas de elementos de esto por elementos de esto, que es justamente esto de acá. ¿Sí? Entonces, si uno toma esto de acá, entonces J de F es el ideal generado por X, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que uno tiene si uno hace E partido por J de F? Entonces le quedan a 1, aparte del 1, que no son equivalentes, y todas las potencias de Y. Entonces, esto no es eso. Eso en principio le dice a uno que no hay manera que yo diga que cuando yo sigo derivando voy a encontrar mejores cosas, porque pues esto puede tener un punto, llamémoslo un punto silla, si pongo y al cubo, es un punto silla, pero si yo pongo y a la cuarta más y a la cuarta, entonces lo que tengo es un mínimo. Entonces, con pequeñas perturbaciones, cosas más grandes que uno ponga, ya nunca va a tener, las cosas van a cambiar dramáticamente, digamos, ¿no? Entonces, uno le dice que si uno quiere tener determinación finita, o sea, que baste con el conocimiento de lo que le sucede a F hasta el polinomio de orden K para saber quién es F, no le va a pasar esta función. Esta función no le va a pasar.
Entonces, entonces queremos esto partido J de F, que la dimensión real sea finita, ¿no? Y hay una manera de determinar que esto es finito. Esto se tiene si solamente si existe un K en N tal que MK está contenido en J sub F. En J sub F. La manera de demostrar esto es una cosa, parece que yo tengo debilidad por los lemas, que se llama el lema de Nakayama. El lema de Nakayama, que es realmente muy lindo. Pues, ¿qué es lo que dice el lema de Nakayama? En general uno tiene A, un anillo conmutativo con unidad, tiene un ideal de A, tal que para todo H en I, 1 más H es unidad. Entonces, si yo tomo el anillo conmutativo sería EN, el ideal maximal, todos los que no están en el ideal maximal son unidades. Entonces, la parte general dice que si uno tiene M, una módulo finitamente generado, una módulo finitamente generado y N, un submódulo de M, tal que M más NI está contenido en N, entonces N es igual a M, que uno puede quitar, ¿verdad? Que uno puede quitar. Digamos, esto suena razonable para lo que uno quiere, porque uno tiene, si yo tomo la parte de Taylor, entonces yo puedo escribir una función como un polinomio de Taylor que está en R, ¿verdad? En R y los primeros generadores, ¿verdad? Es un polinomio sencillito, y luego va a tener un elemento que está en MK más 1. Entonces uno quiere quitar MK más 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero bueno, lo voy a usar dentro de un momento para demostrar esto. Entonces uno... Ok, entonces, si tengo tiempo lo demuestro porque es muy bonito. Y es simplemente que si uno tiene la identidad, si uno tiene una matriz, de manera que, dos matrices de manera que disten poquitito de la identidad, entonces es invertible. Es invertible. Y como es invertible, entonces uno puede expresar las cosas como uno quiere, ¿no? Es eso, ¿no? Pero digamos, una de las proposiciones más importantes es que si yo tengo que F es de codimensión finita y MK, en realidad, si yo ya digo que MK está contenido en MJ de F, entonces uno ya sabe que eso va a querer decir que MK va a estar contenido, algún MK va a estar contenido en MJ. Entonces existe, dado, entonces voy a dar, existe un épsilon mayor que 0, tal que si G es un elemento, a veces lo pongo donde debe ser, en E, y voy a pedir que JK menos 1 de G sea igual a JK menos 1 de F, y que JK de F menos JK de G. Ahora, si este de acá
estos son iguales, eso quiere decir que tienen el mismo polinomio de Taylor hasta el orden k-1, y entonces cuando hago este de acá, que es el polinomio de Taylor de orden k, este es un polinomio homogéneo, solamente tiene términos de orden k. Si esto es menor que epsilon, entonces f, bueno, G está en gamma de f. ¿Cómo? Sí. Es decir, si tiene, hay uno un poquitito menos fuerte, entonces que sí, m de k está contenido en m cuadrado de j de f, entonces tenemos que jk de f igual a jk de g, implica que g está en gamma de f. Voy a trabajar con el de arriba, que es un poco más fuerte. Entonces, es cuestión de conseguir curvas, a ver si los convenzo de que el trabajo de aquel valía la pena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos esto de acá? No, esta es otra. No, esta es la. Entonces voy a tomar G menos F. Entonces, yo tengo que G menos F, JK de G menos F es igual a 0. Y entonces esto de acá me dice que G menos F es un elemento de MK más 1. De MK más 1, ¿no? Tienen el mismo polinomio de Taylor, entonces empieza a hacer esto. Voy a definir una F de Tx, y este entonces lo voy a llamar R como F más TR. Entonces yo tengo que F de 0x es F de x y F de 1x es G de x. ¿Sí? Entonces quiero construir, entonces esto es como una como utopía entre F y G, y entonces yo quiero construir un campo vectorial X, ¿verdad? De manera que X de F sea igual a 0. Si yo consigo un campo vectorial que haga esto de acá, entonces eso quiere decir que F es constante sobre las órbitas de X, ¿verdad? Sobre las órbitas de X, y entonces eso va, y la órbita de X, esta primera va a ser F0, va a ser la identidad, entonces me va a dar que va a ser F y la otra me va a dar que es G. O sea, voy a construir esto, a este de acá le voy a construir su gamma. Esta gamma me va a definir una familia phi sub t con estos phi sub t que están en L, y phi sub 0 va a ser la identidad y phi sub 1 es un difiomorfismo, y entonces lo que vamos a tener es que F compuesto phi sub t es constante. Entonces F compuesto phi sub 0 va a ser F, y la parte, bueno, y la parte con respecto a 1 me va a dar G. Entonces voy a tener que, como este va a ser F y F compuesto phi sub 1 me va a dar G, no justamente G compuesto phi sub 1, entonces lo que yo voy a tener es que estos dos son iguales y voy a tener la equivalencia que queremos, ¿no? Entonces lo que yo quiero es
ver que bajo las condiciones que tenemos yo puedo resolver esta... Es el flujo del campo este. Gamma es el flujo, entonces yo tomo el gamma del flujo del campo que quiero construir, del flujo que quiero construir, y una vez que tenga ese flujo voy a tener esto de acá. Si yo puedo construir el campo vectorial que me haga esto, entonces va a ser constante. Aquí me va a dar la identidad, Φ0 va a ser la identidad, este va a ser un isomorfismo, Φ de 1, pero cuando lo calcule esto va a ser justamente G compuesto Φ de 1 y me va a dar entonces que los dos son equivalentes, ¿no? Visto con este acá. Entonces, déjenme un momentito y tratemos de... Esto creo que alcanzo con la lámina siguiente. ¿Cómo? Es que las pilas estamos usando también para los difeomorfismos también, ¿no? Es que Φ es un difeomorfismo. Es un difeomorfismo. Sí, o sea, lo que puse es, esta, y este Φ sub T es el difeomorfismo cuando pongo T fijo. Sí, debía poner, lo que pasa es que a veces lo pongo como Φ mayúscula y después le pongo Φ y después pongo bar Φ, pero es que la Φ mayúscula, perdón. Está bien. Perdón, pero sí es eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces yo voy a tomar un campo X, TX, vamos a pedir lo mismo, que sea 1, X1 de TX. Ahora este sí es no autónomo, lo estoy haciendo que sea autónomo acá, XN de TX, esto quiero que sea así, y yo quiero que esto sea igual a 0, ya sabemos que esto actúa en F, haciendo que esto sería la parcial de F con respecto a T más la suma desde I igual 1 a N de la parcial de F con respecto a XI por XI de TX, y la parcial de F con respecto a XI es la parcial de F con respecto a XI más T por la parcial de R con respecto a XI, porque yo F la definí así, ¿verdad? Tenemos esto de acá, entonces lo que yo quiero resolver esta ecuación, esto que sea igual a 0, y la parcial de F con respecto a T es R. Entonces la ecuación que yo quiero resolver es entonces la suma desde I igual 1 hasta N de XI TX por la parcial de F con respecto a XI más la parcial de R con respecto a XI, y esto tiene que ser igual a menos R, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, yo voy a, podemos, voy a pedir que XI en 0x, ¿es esto lo que quiero? Pero entonces, ¿cuál es la que yo quiero? Esto quiero que sea 0 de 0x es igual a 0. Esto implicaría entonces que x, eso es lo que yo quiero, x, lo que voy a hacer es que voy a dividir de manera que este x y de tx yo lo pueda ver como xy es cuando x vale 0, de t0 es igual a 0, y entonces eso me dice que xy de tx lo voy a poder ver como xy y unos nuevos x' y j de tx, porque vale 0. Y entonces esto de acá, ¿dónde me queda? ¿Dónde está esto de acá? Esto de acá va a ser xy, bueno, va a ser sumas, van a ser xj, xij, y aquí va a ser parcial de f, tiene que ser con respecto, la que estoy poniendo es esta de acá, con respecto a xy, más t con parcial de r con respecto a xy.
Y nosotros tenemos que, lo que me queda acá es XJ por DF de XY. Esto es un elemento de M por JF. Este es un elemento de M por JF. Y este de acá, la parcial de R con respecto a XY. R dije que estaba en MK más 1, entonces esto va a estar en MK, porque dividí, pero si multiplico por XJ va a estar en MK más 1. Entonces vamos a tener todo esto de acá. Entonces lo que quiero es, entonces lo que hacemos ahorita, lo que voy a hacer ahora es tomar G1 hasta Gn, son los generadores de MK. Estos son generadores de MK y por lo tanto los GIs van a estar en M por J de F. Lo que quiero ver, bueno, entonces lo que tenemos entonces, o sea, lo que voy a mostrar es que estos de aquí, estos de acá, es un conjunto de generadores. Es un conjunto de generadores para MK. Para MK más 1. Y por lo tanto, si esto es un conjunto de generadores para MK más 1, yo puedo escribir este utilizando este de acá y por lo tanto puedo resolver el problema. Entonces lo que quiero es construir un conjunto de generadores en un conjunto donde está R, en MK más 1. Entonces tomamos estos de acá, entonces como están en MF yo puedo escribir que GI se puede escribir entonces como la suma desde J igual 1 hasta N de XJ de H y J por XJ por la parcial de F J y K con respecto, ¿cuál es lo que voy a poner acá? Y J, I, no, este aquí voy a poner K, este voy a poner I, JK. Eso se pueden escribir de esta manera. Y entonces voy a escribir GI', lo voy a escribir como JKN, HJKI, XJ por la parcial de F con respecto a XK más D la parcial de R con respecto a XK, el mismo que teníamos antes. Entonces, ¿qué sucede si epsilon es muy pequeño? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con epsilon muy pequeño? Entonces, digo, estos son generadores de esto. Entonces, si epsilon es muy pequeño, entonces esto que es un conjunto de generadores va a estar muy cerca de este conjunto de generadores y por lo tanto este va a ser un conjunto de generadores. Entonces tenemos que estos de aquí es un conjunto de generadores de M de MK. Y si tengo que es un conjunto de generadores de MK, quiere decir que yo voy a poder resolver esta ecuación. Puedo resolver la ecuación. Entonces, si puedo resolver la ecuación, entonces puedo construir el flujo. ¿Qué es el flujo? Termino ya con esto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el flujo que está construyendo? Es el mismo de hace un momentito, ¿verdad? Es que está aquí. Lo que pasa es que la R está, porque la R es la diferencia entre el polinomio de Taylor de F y el polinomio de Taylor de G.
de orden K, entonces está ahí. Por eso es que yo puedo decir está ahí. La otra cosita es aquí, que esté muy cerca los generadores, tú los aproximas, entonces tienen que ser generadores, hay una estabilidad o algo así. Es un problema determinante otra vez. Más o menos es un problema determinante. O sea, si yo tengo una base, digamos porque yo trabajo con bases, así, más fácil. Entonces, si yo tengo una base, ¿no? Ya esa base, y entonces cada elemento le tomo, existe un épsilon, de si está cerquita de ese, de ahí sigue siendo un generador. No, porque no es arbitrario, lo construyo cerquita de los que ya están. Sí, entonces el épsilon se construye para poder asegurar que podemos, o sea, el épsilon lo encuentro en el momento en que yo quiero que esto de acá se tenga de esa forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la gamma? Esa gamma que es la que vamos a tomar, pues lo que vamos a tener es otra vez el cero. Este es por seguridad mía, no es necesario para nada más. Esto de acá, entonces satisface que gamma 0, 0 de x es igual a 1, o sea, estoy diciendo que phi 0 es la identidad. Eso es lo que estoy poniendo acá. Y vamos a tener gamma 1 de 0 x, este es phi 1 en x, ¿no? Y tenemos entonces que gamma, ¿cuál era? Entonces tenemos que f compuesto con gamma de p esto es 0, ¿sí? Entonces nos dice entonces que f evaluado en gamma, pero ¿quién es f? Es constante, entonces dice que f compuesto con phi 0 va a ser igual a f compuesto con phi 1, y este phi 0 viene dado por 1 por 0, 0x, va a ser 0, el gamma tilde de 0, 0x, y va a ser igual a f compuesto, el que va a ser 1 de gamma tilde 1, 0x. Este de acá, cuando esto vale 0, entonces va a ser f compuesto con la identidad. Y este de aquí, cuando vale 1, f es g compuesto con phi 1. ¿Sí? Entonces, esta parte de acá permite demostrar el teorema más grande. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Entonces, yo tengo las proyecciones de E hacia J de K, son las proyecciones, y yo tengo proyecciones que van de J de K a JK menos 1, me olvido del primero. También tengo inclusiones que van de JK menos 1 a J de K, ¿no? Una de las cosas que tenemos es, si yo tomo un elemento en la órbita, en késima gamma K de F, eso me va a dar un elemento de la órbita de F en K menos 1. Porque ¿qué quiere decir que F? ¿Qué quiere decir? Entonces yo tengo de gamma K de F. Entonces si yo tengo un elemento acá, este elemento de acá, ¿quién va a ser? Va a ser JK de F compuesto con un difeomorfismo. Si yo tomo pi sub K de esto, no es sino phi sub K menos 1 compuesto phi, que es entonces JK menos 1 de F por JK menos 1 de phi. Y entonces esto es un elemento que está en la órbita de JK menos 1 de F.
Esto está hablando de las órbitas de JK y JK-1. Sí. ¿No? O sea, como que está contenido en Sí, pero entonces esto de acá, decir que esto es igual a F, en realidad lo que me dice es que gamma K de F está contenido en pi K a la menos 1 de K menos 1 de F. Entonces, si tenemos esto de acá, entonces hay dos cosas, dos nociones importantes. La primera es que decir que gamma K de F es pi sub K a la menos 1 de gamma K a la menos 1 de F. Entonces dice que la órbita está saturada, pero con la que vamos a trabajar es decir que es abierta, o sea que como subconjunto de esto es un subconjunto abierto, ¿no? Y entonces el primer teorema de suficiencia es que decir que gamma K de F es K abierta equivale a decir lo que demostré hace un momentito, que MK está contenido en MJ. Y decir cualquiera de estas dos que son equivalentes, esto implica que JK menos 1 de gamma K de F lo escribí así. Está en los callets, ¿no? No es en los callets, es en la imagen inversa. Yo tomo la imagen inversa y yo digo que va a ser un subconjunto abierto de este. Inversa de los callets. De los K menos un jets. ¿En dónde? Todo esto de acá está en JK. Ese está en JK, ¿no? ¿No? Y entonces está en JK. Es pi sub K va de JK a JK menos 1. Yo tomo la órbita acá y todo esto. Entonces, esto de acá nos dice entonces que esta es una condición suficiente para tener suficiencia de jets. O sea, ya el jet, porque ¿qué es lo que uno tiene acá? Es que, entonces, ¿qué es lo que me estaría diciendo esto? ¿Cómo lo interpreto? Entonces, yo tengo acá, yo aquí tengo un representante especial, que es JK de F, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto de acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Me dice que si JK de G es igual a JK de F, entonces G es equivalente a F, bajo aquella. En todo el espacio. Sí, eso ya es arriba, esto ya no es aquí. O sea, aquí lo puse mal, ¿verdad? Sí, JK de G. Si JK de G es equivalente a JK de F, entonces G va a ser equivalente a F. ¿Sí? Por al fin y al cabo, todos los jets, todos los que están acá son equivalentes a JK de F, ¿no? Entonces, todos los que son equivalentes de JK de F van a estar en la órbita de F. ¿Sí? Y ahí creo que sale algo de la codimensión, ¿no? De la órbita. Es decir, ¿cómo sabes cuál es la dimensión de la órbita o la codimensión, más bien? A partir de eso, ¿no? Un espacio grande. ¿Cómo? Esta es una órbita, sí, ¿no? Sí. Entonces tú puedes pensar entonces en su dimensión. Su codimensión. ¿No? Y de hecho su codimensión. Su codimensión, sí. Y creo que esto es la condición que puedes sacar de Mecano, ¿no? Está en términos de Sí. Mecano, tiene el espacio. Sí. Ok. Bueno, yo creo por hoy. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, Federico.
pregunta nada más técnica, sí, es muy sencilla. Perdón. Nada más. Esta aproximación, esta forma como lo presentaste, Esto es, ¿dónde lo sacaste? esto es Martinet. Martínez, ¿verdad? Está en el- Esto es Martinet. Sí, o sea, creo que, a ver, es que tengo la impresión de que Gracias. sí, pero quedó trunco. Sí, realmente no tomé muchas referencias. No hay muchas referencias para la parte clásica esta de singularidades. Entonces las dos que utilicé fue sobre todo Martinet y el de Smooth Mappings and the Singularities de Golubitsky y Guillemin. Esos dos, sí, esas son las. La esta. Como que es muy interesante, pero ¿cómo es? O sea, tú tienes el espacio de epsilon, de funciones, Hamilton, luego tienes el espacio de isomorfismos, que vas a actuar como cambios de coordenadas, que es un espacio de dimensión infinita, y por eso usas jets. No sé, sí, o sea, ¿por qué se usan los jets? O sea, lo que uno quisiera es poder decir cosas de la función cuando yo sé cosas sobre los polinomios de Taylor. O sea, eso es lo que pasa con Morse, o sea, con Morse o con eso, ¿qué es lo que...? Entonces yo tengo las aproximaciones de Taylor y entonces uno dice, bueno, ¿cuándo es suficiente que yo siga derivando? ¿Cuándo sigo derivando? Entonces, una de las cosas es decir, bueno, pues yo miro el ideal jacobiano, yo miro cuál es la codimensión del ideal jacobiano, entonces yo sé que si la codimensión finita, entonces me dice que MK va a estar contenido en JK, eso lo puedo calcular, digamos, con jets decentes, y entonces MK más 1 va a estar contenido en MJ de F, y ya estoy en esas condiciones. ¿No? Entonces, ¿qué tanto tengo que derivar? A lo más K más 2. A lo más K más 2. Cosas truncadas. Cosas truncadas, o sea, cuando el truncamiento es eso. Entonces, eso lo está hablando, digamos, ya de las órbitas en el espacio. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que necesita uno hacer? Uno hace deformaciones. Eso quiere decir que no solamente trabajando con las órbitas, sino que voy a mover la función. Voy a conseguir una familia de funciones con ciertos parámetros que contienen a la función dentro de ella, ¿no? Y uno quiere ver cuál de todas esas, si yo puedo escoger de esas, unas que son muy buenas, que van a llamarse universales o versales, ¿verdad? Que esas son las que me van a permitir decir qué tipo de variaciones puede uno tener. Por ejemplo, cuando nosotros vimos ayer la de, voy a tener x al cubo, ¿no? Voy a tomar f de x igual a x al cubo, esa no es de Morse, claramente no es de Morse, ¿no? Pero entonces ayer, ¿qué fue lo que estuvimos viendo? Vimos que cuando uno no tiene una función de Morse, casi para todo a, f de x más a punto x va a ser de Morse, ¿verdad? Pero ¿esa quién es? Más tx, ¿no? Y entonces esas de ahí todas son de Morse, ¿verdad? Excepto x al cubo. Y entonces de acá va a ser más o menos está todo metido ahí, o sea, ¿cómo se llama? El desdoblamiento universal. Es que tengo dos, es desdoblamiento y deformación. Esta es deformación, la deformación de f. Y aunque x, esto de acá lo que me está diciendo es que x al cubo es inestable, esa función es inestable, porque no es de Morse, las únicas que son estables son las de Morse. Entonces quiere decir que si yo le pego un poquito, ese punto crítico que tiene va a explotar, y va a explotar en 2. Ese es el número de Milnor, y el número de Milnor tiene que ver otra vez con la dimensión de E partido J de F, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, cuando los ve uno complejos, entonces uno ve el índice de la derivada en el espacio complejo. Cuando uno lo restringe a la esfera, va a volver a ser el número de Milnor que tiene dado con esa codimensión. Entonces, eso es, digamos, la cosa. O sea,
Las funciones buenas son las funciones que van a ser, digamos, esa es la determinación finita, esta parte que hicimos fue determinación finita, ¿no? Y la otra parte es, bueno, ¿qué pasa cuando yo la estoy moviendo, ¿no? Que es los desdoblamientos universales, ¿no? Y es bueno mientras no haya móduli, ¿no? Hoy en la mañana habló el móduli, lo que le dice a uno los móduli es que, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene? Si uno pone polinomios homogéneos de orden 4, ese es el ejemplo genérico, y entonces uno pone las líneas de intersección, entonces uno puede hacer la razón cruzada de las 4 líneas y esa se preserva por derivadas. Entonces, no hay manera que pueda cambiar eso por medio de difiomorfismos. Entonces, cada vez que la razón cambia, las funciones son distintas. Entonces, eso me dice que va a haber familias diferentes de jets de normas formales, ¿cómo se llama? De formas normales. O sea, que las formas normales van a tener, digamos, parámetros, y eso sí, los que llaman módulos, sí. Sí. En este caso, ¿qué sería? Aquí no hay módulo. No hay forma, ¿no? No, ahí no hay módulo. Ahí no hay módulo, exacto. Ahí no hay módulo. La forma normal es esa, ¿no? Esa es la forma normal. Sí, sí, no hay módulo. No hay módulo. Otra vez, muchas gracias. Gracias.